Estamos grabando también, así que todo lo que conversemos, después si necesitan más ahondar en algún tema, tienen alguna duda, se los podemos enviar a sus correos, porque quienes se inscribieron quedan dentro de nuestra base de datos. Tal como dice el letrerito que tengo acá al frente, mi nombre es Claudia Sánchez, yo soy periodista y junto a Ani Hidalgo creamos la Feria Regional del Transporte, más conocida como FRT. Exacto, y en el camino hemos ido haciendo una serie de actividades presenciales en algún minuto. Gloria nos acompañó en la Feria de Transportes en La Serena, también estuvimos en Antofagasta, estuvimos en Concepción, llevamos la electromovilidad a las regiones por primera vez en el año 2019, y después vino la pandemia y hemos seguido aportando al sector del transporte porque creemos que es nuestra responsabilidad como periodistas del rubro especializadas y porque creemos que podemos aportar bastante y junto a ustedes aún más. Entonces, bienvenida a este webinar Mujer y Transporte, Miradas, Desafíos y Estrategias, casi terminando el mes de marzo. Queremos agradecer quienes nos acompañan hoy, Claudia. Bueno, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Masa, Mutual de Seguridad, muy bien representado aquí por Carla Marimán, y Vivipra. Y también agradecemos a nuestros patrocinadores. Primero les queremos dar algo muy importante que cae, pero aquí perfecto por este mes que es tan relevante para la mujer. Soy Andrea, soy profesional. Soy Macarena y soy comprometida. Soy Laura y soy responsable. Soy Nicole, soy amiga. Soy Francisca, soy hija. Soy Lucía, soy trabajadora. Soy Viviana, soy hermana. Soy Brenda, soy jefa de hogar. Soy Soledad y soy chilena. Soy Scarlett, soy compañera. Soy Rosario y soy esposa. Soy María, soy abuela. Soy Julieta y soy mamá. Soy mujer. Bueno, ese es el mensaje de uno de nuestros auspiciadores que está permanentemente destacando el tema de las mujeres. Y bueno, junto a Mutual y demás estamos trabajando permanentemente en estas actividades. Hoy día además nos acompañan en el patrocinio de esta actividad Ministerio de Transporte, Automujer, Espacio T y Fundación Súbete. Queremos presentarles a Automujer, que es nuestro media partner en la difusión junto con Espacio T, que es una plataforma que es fundada por y para la mujer, desde las mujeres, que habla del mundo motor y la movilidad de una óptica muy femenina, donde hay pruebas de auto, consejos, noticias, así que queremos invitarlas a que las sigan en sus redes, @Automujer. Así que bienvenida a Automujer. Sí. Fran Muñoz está conectada, así que Fran, gracias por acompañarnos y permitirnos trabajar en esta ocasión contigo. Lo mismo Fundación Súbete, que es una fundación muy joven, muy nuevita, pero que tiene profesionales detrás de bastante experiencia y que hoy día está dedicada a trabajar en el desarrollo de temáticas de seguridad vial y estrategias en modos de transporte. Así que gracias también a Fundación Súbete. Y por supuesto, Espaciate, que es nuestra casa, es nuestro hijo, aparte de la FRT, así que donde van a estar alojados los contenidos, las noticias y donde les vamos contando todo lo que el mundo del transporte tiene que decir. Y también está conectado nuestro socio estratégico ahí, Andrés Lang, que está conectado y nos está acompañando en este momento. Gracias, Andrés. Comenzamos. Bueno, este escenario ha sido un poco creado para poder conversar desde hoy día 3 generaciones, casi, por decirlo de alguna forma. Está Gloria Hood, que ha sido ministra de Transporte, subsecretaria de Transporte, a quien agradecemos que hoy día nos acompaña acá. Está Carla Marimán, de Mutual de Seguridad, y está Catalina Chegaray, la gerente de marketing de Volvocar, jovencita ella y con harta experiencia ya
en el posicionamiento y equidad en su marca. Así que queremos darle la bienvenida y comenzar esta conversación. Gloria, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo, ¿sí? Que nos contaras un poquito y cómo fue el trabajo que se hizo en el Ministerio de Transporte en materias de equidad, principalmente en un ministerio que ha sido tildado muy varonil en las últimas décadas y que ha tenido que ir cambiando este posicionamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos profesionales, porque necesitamos conductores, porque hoy día el escenario del transporte ha cambiado. Sí, muchas gracias primero por invitarme y encantada de estar acá y poder compartir parte de esta experiencia. Cuando asumí en el Ministerio de Transporte había una política de género que se fue intensificando y perfeccionando y había una encargada de asuntos de género, principalmente para la igualdad dentro del ministerio. Entonces nos quedaba todavía un componente importante, por ejemplo, entre los gremios, en que uno puede incentivar la participación, pero no puede intervenir. Así que creo que ahí hay todavía brechas importantes. Tengo algunas fotografías, por ejemplo, con los dirigentes del transporte público del sur, en que éramos 2 mujeres y, no sé, 40 hombres. Todavía la participación es muy, muy baja de las mujeres en este sector, pero cada vez crece más. Y lo que nosotros sí hicimos es que en la medida que uno pueda, a través de las políticas públicas, empujar el sistema y producir un cambio, debe hacerlo. Y, por ejemplo, en las licitaciones, especialmente en las últimas, pusimos puntajes especiales para conductoras mujeres, porque había que presentar ofertas y si se comprometía el oferente a que un porcentaje de sus conductoras fueran mujeres, tenía un premio adicional. Ese tipo de cosas que son muy sencillas, lo que hacen es forzar el sistema, porque si uno no lo hace, sigue quedando esta idea de que en realidad no hay mujeres dispuestas a ser conductoras profesionales. Y esto pasa en todos los ámbitos. Yo lo acabo de ver ahora, ahora que soy candidata, cuando armamos las listas, y si no fuera forzada la paridad, lo más probable es que hubiéramos tenido 10-15% de mujeres, pero hay 50% porque en ese diseño se hizo intencionadamente un esfuerzo por incorporar mujeres. Y aparecieron las mujeres, y aparecieron las expertas constitucionales, aparecieron candidatas, todas aquellas que uno primero, a priori siempre escucha, no, es que no hay mujeres interesadas, o no hay suficientes expertas constitucionales. Y aparecieron unas mujeres, pero increíbles. Así que creo que esa es una tarea especialmente de quienes trabajan en el sector público. Hay herramientas con las cuales uno puede inducir esa participación, por ejemplo, en las licitaciones públicas. Y desde luego el ejemplo parte por casa. Entonces, también en el ministerio, y esto tengo que decir que fue una combinación entre la política de género y que las mujeres se fueron ganando los espacios. Y casi todas las jefas de división con las que yo trabajé eran mujeres porque habían llegado ahí por trayectoria dentro del ministerio, por capacidad profesional, y hacían un trabajo buenísimo. Y creo que también eso importa, que haya mujeres en cargo de decisión importante, porque eso abre espacio a otras que empiezan a atreverse y dicen, mira, en realidad sí es posible llegar a ese nivel, ¿eh? Y no estar siempre como en una línea un poquito más abajo, porque la responsabilidad es muy grande, por distintas razones, y creo que esa es una responsabilidad que tenemos todas, que es ir abriéndole camino a las generaciones nuevas. A mí me tocó, yo pertenezco a una generación
en que la participación de mujeres era muy baja en todos los ámbitos, en la ingeniería, ¿para qué decir? En la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, la generación anterior a la mía fue la primera que tuvo baños de mujeres. Yo tenía cursos de 100 alumnos y éramos 3 mujeres. Así que he visto cómo ha ido evolucionando. Y, por ejemplo, en la escuela hay algo así como 30%, si no me equivoco, o sea, un cambio bien, bien importante en el último tiempo. Y por eso las que estuvimos antes en estas posiciones, tenemos, yo creo, una responsabilidad de abrirle camino a las que vienen. Así que eso más las políticas públicas, está probado que son herramientas muy eficaces para reducir la brecha que todavía es muy grande. Perfecto, muchas gracias. Carla, nos gustaría saber tu experiencia desde lo que es el trabajo que ustedes como Mutual han hecho, tanto en la incorporación de la mujer, con todo lo que significa la adaptación del medio de trabajo, para que la mujer pueda desarrollarse, las políticas también que tienen que ver con el respeto, o sea, es una mirada muy amplia la que ustedes como Mutual de Seguridad han tenido que abarcar. Sí, efectivamente, muchas gracias Claudia y Anita también por invitarme. Y contenta de estar aquí. En general, y escuchaba atentamente lo que mencionaba Gloria, y no puedo estar más de acuerdo en que efectivamente hay que incentivar también los cargos directivos, como mencionaba, porque si no, esto finalmente nadie va a tener esa sensibilidad para saber que tenemos que dar espacio al resto de las mujeres o las complejidades. Porque bien tú lo mencionabas, cuando uno ve números, además siempre es importante tener la data con respecto a cuántas mujeres tenemos, y puntualmente en el ámbito del transporte. Nosotros bajo la estadística nos regimos por la Superintendencia de Seguridad Social, y en general transporte es una de las actividades económicas con menor presencia, en este caso de mujeres, ¿ya? El 18% en este caso es de mujeres y el resto en este caso es de hombres. Por lo tanto, también uno empieza a analizar por qué se dan estas situaciones, y lo que nosotros hemos visto, porque además hemos acompañado procesos tan importantes como además todo lo que es transporte público. Tenemos la mayor presencia de empresas en el ámbito del transporte público, entonces uno va viendo la evolución de ello, y desde esa lógica uno empieza a ver también cuáles son estas cosas que de repente pueden ser súper importantes, y también así lo decía, por ejemplo, el tema de los baños. Claro, la normativa te dice que tienes que tener baños separados para hombres y mujeres. Entonces, hacer un baño solamente por una mujer, claramente que ya estamos con un tema que afecta el negocio, y por lo tanto tiene un desincentivo en este caso para contratación de mujeres. Y también hay que hacer una evolución, lo digo a modo personal, también lo decía la Anita, cuando partimos de estas 3 generaciones, a mí me tocó partir también muchos años atrás, yo casi 25 años de ámbito profesional, y me tocó estar en el área minera. Y también pasé por el ámbito de que llegaba y te decían, oye, la mina se enoja. Había mujeres, o sea, de hecho, yo siempre cuento la experiencia, pero yo partí con 22 años trabajando, 23 años, y me acuerdo que la primera persona, que fue en Codelco, en Rancagua, me dijeron, oye, ¿usted está contratada? Sí, le digo yo, partí hace una semana. Y me dice, pucha, que la encuentro tan joven y además mujer, me dijo. Entonces, pero tremendamente desafiada. O sea, yo recuerdo, y siempre cuento esa anécdota, porque finalmente estaba con 3 hombres más, y esto no tiene un tema de género, sino que finalmente lo que uno hace es esforzarse el doble, y la mujer tiene esa característica que tiene que responder a todo. Tiene que responder y lo decía el video también, tiene que responder a la amiga, a la mamá, como hija. Somos además cuidadoras en general, entonces tenemos distintos roles y en todos lo queremos hacer bien. Entonces, también eso no acompaña, en este caso, el ámbito en el transporte. O sea, piensen que en el ámbito de transporte es muy riesgoso además. Por lo tanto, también no es un incentivo. Se maneja dinero, las rutas son en horarios que no son un horario de 8 a 6 de la tarde. De hecho, las principales actividades económicas donde hay mujeres se dan en salud, educación, instituciones públicas.
Pero ahí es cuando uno empieza a ver la brecha y en los últimos lugares está transporte, está construcción, como de los ámbitos que uno empieza a tener esa condición. Así que para partir el tema, creo que estamos todas alineadas en que hay una necesidad de plantear el tema, pero no es desde el feminismo, sino desde la diversidad y desde cómo tenemos que estar incorporadas en igualdad de condiciones. Sí, concuerdo, justamente es desde la equidad. Y un poquito de pega y un poquito de cancha más plana recibió Catalina al respecto, porque ella es más joven, hemos trabajado durante bastantes décadas en este tema de posicionarnos como mujeres en rubros que no son característicos nuestros. Entonces, Cata, ¿cómo ha sido tu experiencia en este ámbito? Y Bueno, gracias gracias a ustedes por invitarme, la verdad súper agradecida por la invitación. ¿Cómo ha sido un poco mi experiencia? Si bien yo tengo una diferencia en la cantidad de años que llevo trabajando, yo llevo 5 años acá en Volvo particularmente, tampoco fueron inicios tan gratos. Sé que hay una diferencia bastante grande, por ejemplo, entre Gloria y yo, claramente, de temas de cómo partió ella, cómo partí yo, ya tenía un piso, pero eso no implica que al final igual tuve que hacer un 2 por, un 3 por de esfuerzo para poder demostrar al final mis capacidades, de que no por entrar a un rubro que se le considere que es más masculino, no significa que yo no puedo tener los conocimientos de abrir un capó, por ejemplo, y ver cuáles son los componentes del auto y aprender de eso. Entonces, en mi caso en particular, más que nada fue el triple esfuerzo de estudiar más. Yo dedicaba de repente días los fines de semana o después del trabajo, y estudiaba, investigaba, veía videos, tutoriales, y iba de a poco buscando mis herramientas para poder un poco ir a pelear contra ¿cómo decirlo así? Como contra este monstruo, por así decirlo, que me decía como, no, tú no vas a ser capaz, tú no vas a tener las mismas herramientas, y al final uno tiene que hacer su propio camino. Yo creo que eso es como lo que más ha marcado mi trayectoria laboral. Yo he sabido lograr como posicionar bien mis capacidades, ver cuáles son las cosas buenas, las cosas malas, y un poco ir potenciando y mejorando lo bueno, y también desarrollando nuevas habilidades para un poco ir reemplazándolo con las que no tengo, y para llegar al final hoy día a la gerencia. También he pasado por un proceso súper particular, porque yo el 2020, que asumí la jefatura de marketing, en el equipo yo era la única mujer. Eran puros hombres y solamente era yo. Y hoy día ya tenemos 4 mujeres en el equipo. Yo tengo el agrado y la felicidad de trabajar en mi equipo particularmente solo con mujeres, así que eso también es algo que me anima mucho, que también tratamos de incentivar mucho. Tenemos 2 cargos en gerencia hoy día y el resto también más administrativo, y creo que eso es un gran inicio para lo que se viene después, sobre todo en el caso de Volvo en particular, ya empezar a incluir, por ejemplo, técnicos mujeres en los talleres. Yo creo que eso también va a marcar una pauta súper importante para el futuro, de dar esas posibilidades por un lado, pero también de generar esos ambientes de respeto. Sabemos que como esto es algo súper masculino, el rubro, se ha ido desmitificando un poco esto durante los años. Me gustaría y encontraría súper interesante ser partícipe un poco de esta transformación y ver mujeres en la parte técnica, y ver también cómo va cambiando un poco esta cultura, sobre todo en los talleres. Lo encuentro súper entretenido el dar también herramientas desde el lado de la gerencia, de cómo podemos ir dando ese camino y dándole las oportunidades en base a las capacidades más que al género. Si bien obviamente tenemos que buscar una equidad entre los directorios, los ejecutivos y ya también todo el resto de la organización, creo que acá, más que como también lo decía Gloria, no es un tema del género propiamente tal, sino que es un tema de capacidades. La mujer y los hombres somos muy distintos en capacidad, en habilidad, en todo, y tenemos que saber complementarnos bien al final. Y eso es un poco el trabajo que tienen hoy día las organizaciones, de hacer como, de nivelar un poco esta balanza, y darle la oportunidad a la gente para que pueda participar. Perfecto, muchas gracias. Nos gustaría dejarles una pregunta a las 3, y que tiene que ver con
¿cómo creen ustedes, o sea, o si creen ustedes que en realidad a veces las mujeres confiamos mucho más en que podemos hacer bien las cosas, pero sería mejor si igual tuviéramos un partner, hablando de la equidad y de igualdad en la cancha, de que pues tuviéramos un partner masculino o que un equipo femenino pudiese desarrollar bien todas las tareas? ¿Cómo lo está mirando? O sea, si funcionan bien los equipos solo de mujeres o esta paridad debiese ser llegada el 50-50 para todos. A propósito de que trabaja solo con mujeres. Que hay un sesgo de decir que las mujeres, cuando son muchas mujeres juntas, es complejo el tema. Y probablemente tu experiencia es muy distinta. Sí, bueno, igual nosotros somos un equipo chiquitito, pero claro, mi equipo directo está solamente compuesto de mujeres, pero el resto del equipo comercial, que trabajamos muy codo a codo, la gran mayoría también son hombres. Hoy día tenemos un 40-60% de, 40 de mujeres, 60% de hombres en el equipo, y yo creo que se da un buen equilibrio, porque al final, un poco, como decía antes, el hombre tiene muchas diferencias con la mujer, y lo bueno es que pueden ser complementarios. Entonces, lo que nosotros como equipo podemos ver de una manera, la idea un poco es el trabajo en equipo y también seguir incentivando eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos reuniones con el equipo, mostramos las ideas y buscamos un poco la opinión del resto, porque al final no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, sino que, sobre todo en marketing, que son más que nada desarrollar ideas, nos gusta el hecho de poder ampliarlo a que todos opinen. Porque a mí me interesa saber la opinión del hombre, porque yo también, como llevo a un cliente que no solamente es mujer, sino que es hombre, también tengo que escuchar esa perspectiva. Entonces yo creo que eso es como la sinergia positiva que tiene todo esto, de que tenemos la posibilidad de complementar las ideas y llegar a un puerto súper neutral, donde podemos abarcar ideas femeninas, masculinas, y llegar a un cliente final que se pueda sentir representado tanto el hombre como la mujer. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que estar desarrollando. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que hace Volvo en este tema, yo no sé si ustedes saben que siempre se hacen las pruebas de seguridad con unos dummies, unos muñecos que muestran un poco cómo es el impacto del choque. Y en 2019 lo que hizo Volvo durante muchos años, no solamente hizo la medición con un dummy de hombre, que es el normal que se usa para toda la industria, sino que dijo, no, yo voy a ir un poco más allá y voy a hacer estos testeos de accidentes con dummies de mujeres y de niños, porque obviamente la mujer generalmente tiene una contextura más pequeña que la del hombre, es muy distinto el impacto en un choque que un hombre. Entonces empezaron a recopilar toda esa data en niños, en guaguas y en mujeres, y al final armaron una biblioteca completa donde mostraban las diferencias entre el hombre y la mujer en temas de accidentes, y eso, al igual que el cinturón de seguridad, lo liberaron para toda la industria. Dijeron, ok, esta biblioteca está disponible para que todas las marcas de autos puedan usarlo para que así hagan más seguros, no solamente para el hombre, por así decirlo, sino que para todos, para niños, para mujeres, y que al final todo esto sea un ambiente mucho más seguro. Sí, perfecto. Carlita. Sí, desde el ámbito de Mutual un poco, yo creo que hemos ido trabajando mucho el tema de bienestar mental laboral. Ya creemos que también es una de las perspectivas que hay que colocar en la mesa. Finalmente también hay temas de acoso, de violencia. El ámbito de la violencia es algo también bien transversal, pero además cuando aqueja a la mujer, creemos también que es una instancia que también va a no colocar incentivos para que la mujer también trabaje. Entonces, esa triangulación creo que es importante saber que hay que trabajar desde la promoción, desde la prevención, antes de que ocurra, obviamente, cualquier incidente, ¿ya? Ahí creo que hay que dar herramientas, hay cambios desde la legislación en protocolos psicosociales, hay importantes, y hoy día se incluyen, este año hubo un cambio en la normativa, principalmente del protocolo psicosocial, que incluye todos los tipos de violencia. Por lo tanto, hoy día también podemos tener eso desplegado y empezar a ver, por ejemplo, en pandemia, se elevaron mucho las enfermedades profesionales, si bien las mujeres se accidentan mucho menos que los hombres. Cuando uno va a mirar las enfermedades profesionales, durante la pandemia obviamente aumentaron en ámbitos de COVID y obviamente salud mental por la doble presencia, pero también miramos los trayectos y las mujeres tienen mayor accidente de trayecto.
no así, y también lo que decía Catalina, cuando uno empieza a mirar la seguridad y cómo conducen las mujeres, vemos que hay menos accidentes con resultado de muerte, que es algo que no hemos podido en este caso, y lo digo a nivel nacional. Ustedes ven la inversión que hacen las empresas mineras y seguimos teniendo la misma tasa de fatalidad, pero en ese caso, la fatalidad en el caso de las mujeres es mucho menor. Entonces, hay cosas desde los liderazgos, y desde ahí la pregunta que ustedes hacían, que yo creo que no es hombre o mujer, sino que hay liderazgos que pueden ser de hombres desde lo femenino. Entonces uno puede ver, y lo mismo, yo creo que hay que privilegiar y empezar también a instalar eso. O sea, hay liderazgos que uno lo vio en la pandemia, como las decisiones que tomaron, no sé, la primer ministro Jacinda Alde, y uno empieza a ver que eso son liderazgos que hoy día, yo veo a mi hija y hoy día para ella es súper común eso, y ahí estamos viendo las otras generaciones. O sea, ya no hay tantas diferencias como uno venía en este caso con mayores, yo creo, obstáculos. Entonces, yo creo que ir instalando estos temas, y ir instalándolo también, yo pertenezco a Promociona, ahí mi chapita, siempre la ando trayendo, desde los liderazgos que también hay que ir instalando, porque creemos que en este rol, y principalmente lo que estamos hoy día que nos convoca en el ámbito de transporte, hay que dejar capacidad instalada. Por ejemplo, yo he visto en el último tiempo las empresas de transporte público han privilegiado, hay una escasez de conductores, y eso viene ya hace un par de años, antes incluso de la pandemia, y hoy día hay becas que se vienen trabajando hace cierto tiempo, hay una mayor incorporación hace una década, creo que era un 1%, cerca del 2% de presencia de mujeres. Hoy día ya eso está cerca, creo que del 8%, por lo tanto, todos los esfuerzos que se hacen desde la empresa, desde en este caso el Estado, desde nosotros como organismo de mutualidad, también creo que van triangulando para que haya más mujeres. Y cosas tan sutiles como ir mirando que, y lo destaco porque una de nuestras empresas, voy a colocar el ejemplo ahí con nombre y apellido, lo vi en Metropol. Hicieron unas becas que les dieron en este caso, las empresas, perdón, las mujeres que estaban en la comuna en Renca. ¿Y qué fue importante? Que privilegiaban que esas mujeres no tuviesen que atravesar todo Santiago, sino que trabajaban en una ruta en la misma, en este caso, comuna. Y es súper importante porque uno escucha después los testimonios de esas mismas mujeres y decía, oye, para mí fue tan importante obtener este cargo que pude por primera vez comprarme y postular a mi casa. Entonces el impacto que eso tiene en la vida de las personas incluso es algo súper gratificante. Así que desde ese ámbito creo que todas estas iniciativas aportan también para que vayamos construyendo, en este caso, una mejor sociedad. Gloria. Estás muteada. Sí, el empujón hay que darlo para tratar de igualar las condiciones. Después, no necesariamente los equipos tienen que ser de hombres o de mujeres. Más aún, es mejor que sean mixtos porque se enriquecen mutuamente. Pero las brechas todavía son muy grandes. Y por eso es que tenemos que seguir empujando para que haya lo que yo llamo que no es una tendencia, es un salto en escalón. Y ese salto en escalón está dado, por ejemplo, por las cuotas, por los protocolos, por las políticas públicas de incentivo. Y una vez que se empareje la cancha, seguramente podemos volver a tendencia porque vamos a estar evolucionando todos igual. Pero actualmente hay brechas monumentales, por ejemplo, de ingreso. En promedio, el ingreso promedio de las mujeres es todavía del orden de 20%, inferior al de los hombres para iguales trabajos. Y eso es equivalente a que las mujeres dejáramos de trabajar 70 días antes de que termine el año, o trabajáramos gratis esa cantidad, el 20% de los días del año, porque seguimos haciendo el mismo trabajo. Entonces, son brechas que si uno las aterriza, son bien impactantes y necesitan acción concreta. Así que yo estoy cada vez más convencida de que esto necesita estos empujones. Me toca esa discusión con cierta frecuencia en el mundo político, en el sentido de que esto tiene que ir creciendo en forma orgánica. Yo discrepo, yo creo que si nosotros no hacemos el esfuerzo, no es que yo crea, hay estudios que dicen
que si nos mantenemos al mismo ritmo, vamos a demorarnos 200 años en encontrar la igualdad. 200 años. Y no es una exageración si seguimos incorporando mujeres al ritmo que vamos. Así que creo que es muy importante buscar esta paridad y que no implica necesariamente que el equipo entero tiene que ser de mujeres. Por ejemplo, hay hartos estudios que dicen que cuando hay equipos mixtos mejoran las relaciones en las empresas, hay más cumplimiento, las mujeres tendemos a ser bien rigurosas para cumplir. Hay un mejor ambiente general, aumenta la productividad también de los equipos, así que por lo menos en el ámbito del transporte está bien medido que es un beneficio incorporar mujeres. Vimos en nuestra experiencia como periodista, hemos entrevistado a varias empresas de transporte, hemos trabajado con los gremios del transporte, con todos, y la verdad es que nos encontramos con pocas mujeres. Hoy día sí encontramos más líderes en ambos rubros, en carga y pasajeros, y nos llamaba la atención, por ejemplo, una entrevista que hicimos justamente a la empresa que nombraba Carla, que llegó a Chile a la licitación de transporte urbano, y que ellos nos contaban, el gerente argentino nos contaba que ellos no tienen problemas de conductores en Argentina, y no necesitan capacitar mujeres para tener conductores. Entonces, qué pena que por necesidad tengamos que capacitar mujeres, siendo que tienen todas y las mismas capacidades. Hoy día justamente Metropol tiene un programa de capacitación gratuito para integrar mujeres al mundo del transporte. Y nos gustaría un poco que nos contaran la experiencia internacional, en el caso de Mutual, en el caso de Gloria, de cómo podríamos nosotros copiar, porque lo bueno se puede copiar, respecto a la integración de programas. Está el Iron Woman también, de Volvo, Volvo Truck, y un poco este tipo de políticas, ¿cómo podemos nosotros implementar desde la experiencia internacional y a qué nivel estamos como país? Bueno, Scania también lo tiene. Scania también lo tiene, sí. Bien. Pero se da más en el mundo de la carga, en el mundo de transporte de personas, es donde todavía estamos como un poquito al debe, y también en todo lo que es como el trabajo en la parte técnica, que es un poco lo que destaca Cata. Les dejo la pregunta que dio Anita, ¿cuáles serían un poco los casos que debiésemos mirar en el extranjero y quizás pensar en aplicar a nuestro país? Carla, Gloria. Sí, yo tengo aquí algunos datos que podría comentar. Nosotros estamos avanzando y en el mundo la brecha sigue grande. Tengo unos datos acá de una publicación norteamericana que se hace anualmente que se llama Women in Transport y tiene índices. Y en el año 2022, por ejemplo, más del 50% de las empresas de transporte no tiene o tenía recién en desarrollo un código de buenas prácticas para incorporar mujeres a su actividad. Y por primera vez en el índice se incluye una pregunta sobre políticas de inclusión. Eso muestra que, que incluso en el mundo desarrollado, todavía las brechas siguen siendo fuertes, especialmente cuando vamos a, por ejemplo, el transporte de carga, que es donde se genera la mayor parte de esos indicadores. En el mundo hay más mujeres en el transporte público, en Europa, por ejemplo, y eso se hace bastante más común, pero seguimos siendo minoría. Así que el desafío en el mundo del transporte en particular es muy grande, tanto para nosotros como para el resto del mundo. No conozco yo un caso de equidad en todos los ámbitos del transporte que uno pudiera mirar como referencia. Todavía pasa lo que acabo de decir. En Estados Unidos, más de la mitad de las empresas están recién desarrollando protocolos. Así que creo que hay desafíos muy grandes. Es un sector que todavía está muy anclado en el mundo masculino
En la carga, por ejemplo, tiene que ver también, y esto aparece en todos los sectores, que el peso de la responsabilidad doméstica sigue estando la mayor parte del tiempo sobre las mujeres. Y en carga, en que hay que hacer viajes muy largos, eso implica, por ejemplo, dejar la casa por más días. Entonces, si uno no tiene un sistema en que pueda balancear esa carga, y por ejemplo el cuidado de los niños queda a veces en la responsabilidad de la madre y después del padre, es muy difícil que una mujer, por ejemplo, pueda tomar un trabajo de ese tipo. Yo creo, sigo pensando que la carga doméstica sigue siendo un tema central en la posibilidad de las mujeres de acceder al mundo laboral y en transporte particularmente. Por mi parte, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y principalmente en lo que es transporte de carga, para qué decir lo que es marítimo, donde pasan meses, o sea, ya eso, ya ahí hablamos de palabras mayores. Creo que a nivel mundial el 1%, las estadísticas hablan de eso. Hay un artículo bien interesante que tiene la OIT con respecto a cuáles son los modelos y cuáles son las causas y efectos con respecto a ello. Y principalmente están orientados a que hay una baja retención, en este caso de las mujeres, principalmente por factores que en este caso son desde la incompatibilidad de la vida familiar y el trabajo, ya por los turnos, por los riesgos, decía yo, o sea, hoy día no se ve tanto el manejar dinero por las tarjetas, pero el transporte de carga, o sea, la cantidad valiosa de la carga, obviamente implica también una responsabilidad altísima. Entonces, desde ahí que también hay en este caso un riesgo mayor. El tema de la violencia que hoy día está instalada es bien transversal, también nosotros lo vemos en el aumento además de casos que tenemos de ingresos por estas temáticas, o sea, ha ido en aumento, no tan solo porque ahí hay una diferenciación también entre la violencia y la agresión, ¿ya? La agresión es más adaptativa, pero en el caso de la violencia obviamente que esta se ha incrementado. El ámbito del acoso también y la formación, ¿ya? Yo creo que hemos avanzado harto en tener que dar las competencias. Me gustó mucho decir cuando Catalina contaba su historia de que estudiaba, me sentí muy además recordada también porque la historia que contaba yo antes también, yo me esforcé el doble y dije, ya, esto no me lo puede ganar, finalmente también terminé, pero es un esfuerzo que uno tiene que hacer, o sea, es como hacer, no te exigen el 100, sino el 300, el 200% uno tiene que colocar eso para cumplir en el mismo nivel, pero las condiciones de trabajo también. Por lo tanto, yo creo que hay harto que ir mirando, creo que, insisto a lo mejor en el ejemplo de ir buscando esas pequeñas sutilezas, el buscar, por ejemplo, que en este caso la persona que conduce un bus esté en la misma comuna, claramente, o sea, yo creo que aporta y ahí vamos incentivando esto, pero es un rubro muy complicado en esto. Por ejemplo, yo tomo en algunas ocasiones radiotaxi y veo, no sé, en porcentaje, siempre son 9 hombres, una mujer. Y interrogo a la que viene de mujer. Y me acuerdo de haber tomado uno en la noche, era un vuelo, y le pregunté, ¿usted trabaja de noche? Sí, me dice, porque es menos riesgoso que en el día. Y yo le decía, ¿pero por qué? Sí, me dijo, porque en general me dijo, y el riesgo parece que los asaltantes están en el día, y tenía toda una historia con respecto a ello, pero me decían, nosotros somos muy pocas, y de hecho me decía, los mejores recorridos se arreglan entre los hombres. Entonces, también uno hace alusión que esto, mirado desde la parte de dirección o desde una simple asignación de una carrera, uno habla de que en general uno tiene que tener más de un 15% de participación femenina para tener voz y voto, ¿ya? O sea, para que uno sea escuchado, por lo menos tiene que haber un 15% en un grupo, en una reunión, porque si no pasa que lo que dice una, finalmente después si tú estás con puro hombre y uno lo ha dicho, el hombre lo repite y finalmente escuchan al hombre. Cuando hay por lo menos una cierta mayor cantidad, yo creo que le ha pasado mucha, claro, uno nota esa diferencia, pero también es como uno va haciendo y ejerciendo ese liderazgo. Carla, ustedes tienen unos indicadores de seguridad y salud laboral con enfoque de género. ¿Qué dicen esos indicadores hoy día en este rubro? Sí, es súper importante además porque en general uno hace, desde el ámbito de la seguridad, tú haces matrices de riesgo. Todas las empresas tienen que hacer sus propias matrices
Si tú le preguntas a los prevencionistas de riesgo, las matrices están hechas principalmente a focos desde el ámbito más, desde los riesgos físicos, químicos, biológicos, pero hoy día también se están haciendo con perspectiva de género, y es algo que también hay que educar, porque no está hoy día, yo creo que eso instalado incluso en las carreras universitarias. Imagínate una persona que en las mismas condiciones, un hombre o una mujer que trabaja en el área agrícola, por ejemplo, y tiene exposición, en este caso a fitosanitarios. Lo que tenga una mujer o un hombre impacta mucho, porque puede incluso impactar en tu vida, en la fertilidad de una mujer. Entonces, eso tiene que estar considerado. Lo mismo desde el ámbito de la salud mental. Todos esos factores tienen que estar incorporados en el ámbito de las matrices, y ahí es clave el trabajo que tienen que hacer las áreas de seguridad, de salud, que tienen cada una de las empresas. Obviamente nosotros prestamos la asesoría, pero creemos que hoy día una de las nuevas pandemias post-COVID es trabajar, uno escucha salud mental, nosotros queremos cambiar el concepto y hablar de bienestar mental laboral, ya, y es algo que estamos instalando porque creemos que no parte con la salud mental, uno lo asocia inmediatamente a algo negativo, y la gente no está, además hoy día, yo creo que se habla un poco más de salud mental, pero siempre asociado como, oye, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, como que no se ve bien. No es como ir al médico, al traumatólogo o a cualquier otro especialista. En cambio, empezar con esas iniciativas que estén dentro de las organizaciones, que uno empiece con trabajos desde un buen dormir, desde la salud física, desde la alimentación. Nosotros tenemos un programa que se llama ESI, que es Empresa Segura y Saludable, y particularmente en nuestra gerencia, que a mí me toca liderar, lo tenemos implementado. Y realmente salen conversaciones súper valiosas cuando tú empiezas a decir, oye, ¿a qué hora hago ejercicio? ¿Cómo lo hago? Y cuando tú además vas contagiando al resto, porque nosotros empezamos a compartir en las reuniones de equipo y alguien mostró, por ejemplo, oye, yo, mira, manda un video, una fotografía, estoy cocinando saludable o estoy haciendo este ejercicio, y va motivando también al resto. Entonces, esa promoción o los horarios de trabajo, terminar también con los horarios en la hora que tiene que ser, son pequeños aportes que uno tiene que ir también liderando con el ejemplo. Por lo tanto, es súper importante desde ese punto de vista. Trabajar la promoción de salud, creemos que es una muy buena inversión, pero es muy poco lo que se hace. Ya aquí, en general, nosotros como mutualidad nos ven cuando hay un accidentado, pero la prevención y la promoción es muy poco visible. Cata, Yo tengo aquí, perdón, es bien cortito, ese dale. mismo, perdón, en el mismo estudio que estaba comentando, tengo una lista de las barreras que perciben las mujeres para trabajar en transporte, las que enfrentan y algunas que son autopercibidas. Yo creo que aquí también, por eso es importante incentivar que uno se atreva. Uno es la discriminación y estereotipos. Y hay empresas donde todavía existe este micromachismo en que se descalifica a las mujeres en la misma tarea que hacen que los hombres. Después las condiciones laborales, el espacio físico, hablábamos de los baños, por ejemplo, lugares donde uno pueda descansar. La percepción laboral. Muchas veces pasa que en ambientes muy masculinizados cuesta enchufar como una pieza en el rompecabezas, digamos, porque están todos los códigos muy asentados, y una mujer llega y rompe un poco algunos de estos códigos. Los hombres tienen mucha capacidad de hacer redes, y esas redes son bastante buenas. Nosotros tenemos que trabajar mucho más en eso. Después las políticas públicas internas, que es lo que comentaba antes, los prospectos laborales. Me acuerdo haber visto una presentación en que muchas mujeres se van porque no ven perspectivas de alcanzar los cargos más altos. Y también hay barreras que atribuyen escasez de competencia, pero que no son reales. Ese conjunto de cosas hace mucho más difícil para las mujeres incorporarse. Perfecto. ¿Y tú crees, Cata, que en el caso de tu generación, estas barreras de las que habla Gloria están quizás un poquito más superadas, en el sentido de que hay una sensación de validación, que aunque las cosas cuesten 2 o 3 veces más, como tú decías, quizás sentimos que hay menos límites, que podemos más?
Mira, yo creo que hay varios factores que influyen en eso. Mi generación en particular, yo creo que está justo en la transición. Yo diría que la generación que viene un poquito más atrás mío, esa sí ya viene con una mentalidad totalmente distinta, un tema de aceptación de que hoy día no hay como una definición de género, sino que es una persona, un ser humano, más allá del género, es más las capacidades, las habilidades que tiene, y eso me gusta mucho como para seguir potenciando de estas futuras generaciones. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a mover la aguja de aquí al futuro. Pero en el hoy, yo creo que sigue siendo igual de complejo, sobre todo en industrias mucho más masculinizadas, como lo es el transporte. Estuve viendo cifras del ranking de IMAT que hace Mujer Empresaria, que trabaja de la mano con nosotras, y la verdad es que me llama mucho la atención que si bien del 2017 al 2022, todo lo que es la parte de directorios aumentó en un 10% de participación de mujeres, en la parte ejecutiva se mantuvo exactamente igual. Y eso también se atribuye mucho al tema de lo que pasó en pandemia, y que ahí también vemos el efecto que hablaba también Carla, de este tema doméstico, y también lo comentaba Gloria, el tema doméstico de que la mujer tiene muchas más responsabilidades aparte del trabajo. Entonces, hoy día yo encuentro que la mujer está súper capacitada para hacer cualquier trabajo que se le dé, porque ya aparte vive con este como mundo paralelo, que es su vida en la casa, con los niños, con la familia, con la mantención de la casa, con todo, que nos hace mucho más capaces también hoy día para asumir roles en que tengamos que ver mucho más la parte estratégica de las organizaciones. Yo creo que ese es como el gran plus que tiene mi generación, que tiene un poco la visión de los dos lados, pero obviamente falta mucho trabajo, y por eso nosotros también trabajamos de la mano, como decía antes, con Mujeres Empresarias, porque queremos destacar a las ejecutivas. Nosotros con ellos trabajamos en particular en el Premio Ejecutiva del Año, y la verdad es que era súper interesante. A mí me toca participar en el jurado para elegir a la ganadora, y entender y compartir con ellas, con todas, porque hay una instancia que uno puede hablar con todas ellas, y ver que la realidad es súper fuerte, o sea, de que te discriminan en el minuto que te hacen una entrevista de trabajo, porque te preguntan si tú quieres ser mamá. O sea, ya de base esa pregunta no debería existir, porque debería ser lo mismo para el papá, porque el papá también debe tomar una responsabilidad de esa crianza. Entonces vemos que seguimos enfrentados a eso, y yo creo que parte obviamente va mucho de generar oportunidades, pero también de crear conciencia en la familia. O sea, yo tuve, por suerte, y agradezco mucho a la familia que tuve, que también me inculcó de que yo soy una mujer independiente, que nadie me tiene que validar, tengo que validarme yo misma, de todo lo que yo tengo que hacer para sentirme bien conmigo misma, y de darme un poco esa herramienta. Yo creo que hoy día también falta mucho la educación en casa, que en la casa te incentiven a eso, y aparte obviamente el complemento del resto, pero si uno también se cree el cuento, también es más fácil el poder ponerle más power femenino y decir, ok, yo puedo hacerlo y yo voy a conseguirlo. Y fue un poco lo que decía Carla al principio, o sea, el 2 por de esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo, pero hagámoslo desde adentro, motivados, porque sabemos que somos capaces de hacerlo, y hacerlo igual de bien que un hombre o una mujer. Es un tema de capacidades y del esfuerzo que uno le ponga. Sabes que es bien importante también dejar esa muestra para los hijos. Por eso el hecho de que uno se atreva y salga y funcione, deja también un mensaje para que los hijos entiendan que sí es posible. Yo vengo de una familia en que mis abuelas eran bien inusuales, son de comienzo de siglo. Una manejaba, la otra se vino a estudiar sola a Santiago, y tal vez eso a mí me marcó como que uno podía hacer lo que quisiera en la vida. Creo que, por ejemplo, me acabo de acordar de una cifra. En la pandemia, en la revista Ya, después de la pandemia, hizo una encuesta y descubrió el hombre cero, en que se registró que el 70% de los entrevistados habían dedicado 0 horas a ayudar en las tareas escolares de sus hijos durante la pandemia. Son cifras tremendas.
0 horas, o sea, quiere decir que las madres de esos hijos tuvieron que asumir su trabajo, los niños encima, durante la pandemia, y además toda la carga de ayuda escolar en un 70% de los casos. Es monumental. Entonces, por eso creo que también aquí hay un tema como de la responsabilidad de lo que nosotros queremos que ocurra más adelante, para que en la casa nuestros hijos vean cómo deberían emparejarse las condiciones. Así que también tenemos esa tarea de ir torciéndole la mano un poco a la costumbre. Claro, hay que dar el ejemplo educando. Sí. Pasa también un tema por la red de apoyo. Muchas mujeres no tienen red de apoyo y no tienen cómo avanzar con esto, pero cuando la pareja, marido, quien sea, se da cuenta, o el hijo hoy día se da cuenta de cómo su mamá es profesional, responsable, y que él también tiene que aprender a valerse y ser independiente, y no puede depender solo de su mamá o de su entorno, el avance es distinto. Es distinto a que antes te hacían la cama, te lavaban las cosas, te daban el desayuno. No, las tareas son iguales para todos. Y bueno, oye, tenemos gente conectada de distintas partes de Chile, estamos muy contentos y agradecidos. Aquí Claudia Muñoz Echeverría nos dice: sería ideal poder considerar trabajos con zonas, como lo es acá en Antofagasta. Las mujeres del transporte de carga en esta región están al debe, porque ni con zonas de descanso se cuentan. Faltan alianzas públicos-privadas, señala, y felicita la participación de esta actividad. Un poco la experiencia, Gloria, cómo se avanza con las mujeres y con los gremios y en regiones. Aún estamos al debe con el tema de la descentralización. Micrófono. Sí, por ejemplo, en los proyectos de inversión pública, uno debiera tener considerado esto, en las zonas de descanso en carretera, en todas las nuevas concesiones y en los proyectos del MOP, debiera considerar espacio de hombres y mujeres. Después, en las empresas existe una norma ISO que promueve la igualdad de género. También me imagino que las propias empresas, por ejemplo, cuando contratan servicios, tal como lo hacen con otros servicios, pueden poner requisitos que tienen que cumplir para poder ser contratados. Y así uno va generando como la cascada de incorporación, porque a tu proveedor, en el fondo, lo obligas a que cumpla y eso hace que los servicios que tú recibes ya vienen mixtos y se va produciendo este emparejamiento que si no se hace así, de verdad, puede demorar muchísimo. O sea, si nosotros dejamos, por ejemplo, que en el norte el ritmo siga siendo el mismo, va a ser mucho más de 200 años, porque la minería es otro sector muy masculino. Hay una participación muy baja y a pesar de que hay personas que están preparadas, hasta hace poco tiempo, acuérdense que se consideraba que una mujer entrara a una mina era mala suerte. Entonces hay una carga cultural tremenda. Y eso cuesta romperlo y solo se puede romper con políticas claras, con protocolos de las empresas, con exigencias, con normas ISO, con exigencias en las licitaciones, con cuotas en los directorios. No basta con que el promedio muestre que hay participación femenina. A mí me tocó ir a un seminario donde había un gerente general de una empresa que vende cosméticos y mostraba las cifras y eran, no sé, algo así como 45, 50% de mujeres. Estaba muy orgulloso de la participación. Y le empezamos a preguntar cómo se distribuían. Bueno, la mayoría estaba en el nivel de ventas. Después había algunas jefes de departamento, una creo en el nivel gerencia y ninguna en el directorio. Entonces yo le pregunté si ni siquiera por curiosidad tenían pensado tener a una mujer dado que venden cosméticos. Yo encontré que eso refleja que no se ha internalizado. O sea, no basta con que el promedio te muestre que hay un porcentaje importante de mujeres.
es como que el mundo se tiene que mover a un ritmo impulsado por hombres y mujeres en la misma dimensión. Perfecto. Y un poquito ya como para ir cerrando, si tuviésemos que dejar un mensaje a todas las mujeres que en este minuto miran el mundo del transporte como una oportunidad de desarrollo, porque sabemos que tenemos que seguir creciendo, que ir abriendo puertas. Desde su vivencia, ¿cuál creen ustedes que sería la principal herramienta o conocimiento o consejo que ustedes le podrían dar a la mujer que ahora quiere incursionar en el transporte o en el ámbito laboral y sea arrestado por distintas razones? Partamos con... Sumo a la mujer y a la industria. ¿Cómo podemos colaborar como industria en el mundo del transporte para que la mujer se integre de manera equilibrada? Cata, dale. Yo pensaba, creo que creyéndonos el cuento nosotras mismas y lanzándonos, porque si nosotras, las que tenemos la oportunidad, nos atrevemos, tenemos que pensar que eso ya le hace más probable el acceso a las que vienen. Y creo que eso es un incentivo súper fuerte para que uno trate de participar. Es que uno tiene costos, va abriendo camino, pero eso todo tiene un retorno en la generación que viene. Creo que no podemos perder de vista eso, que también tenemos una responsabilidad y la única forma de romper esa dinámica es atreviéndose. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Gloria y también un poco desde mi lado sacarse de la cabeza que la industria de transporte es masculina. Hoy día, como decía antes, un poco este tema del género está medio pasado de moda, por así decirlo, y tenemos que ir desmitificando que la mujer no es capaz de esto, es capaz de hacer lo que la mujer se proponga. O sea, ya por el simple hecho de la mujer que puede llegar a ser mamá, ya puede hacerlo todo. Así que eso es un poco lo que traspaso desde mi experiencia, el esfuerzo, ser autodidacta, que es muy importante, ir aprendiendo, estar constantemente aprendiendo, porque es súper importante, es un rubro que se mueve muy rápido, pero sacarse de la cabeza la idea de que es una industria masculina. Hoy día yo creo que ya eso está medio pasado de moda, y se está dando la oportunidad para que cada vez más mujeres sean parte de esta industria. Sí, en mi caso, un poco la he escuchado y reflexionando, yo creo que hay distintas áreas donde uno puede impactar. Sin duda que la educación en los más chicos es algo que tenemos que incentivar. Hoy día en el ámbito de la STEM, de tener mujeres en ciencia, en ámbito de tecnología, yo creo que eso nos permite ir posicionando también algo que somos capaces de estar, pero además hay que demostrarlo. El otro día estaba con Julio Friedman, que lo nombro porque además me pareció súper interesante, que es el gerente general de NAP, me decía, oye, hay estudios donde las mujeres tengan un mayor impacto en el ámbito de seguridad, seguridad a las personas y seguridad operacional. ¿Cómo impacta el trabajo de la mujer, me dijo, en el ámbito de la mecánica, de la operación? No hemos encontrado estudios, estamos buscando todavía desafiado eso, pero creemos que hoy día además, yo creo que hay que trabajar además con los hombres, hay que invitarlos, las mujeres somos súper buenas para colaborar, qué mejor que esta reunión. Entonces, algo que a diferencia del hombre que es más competitivo, la mujer es más colaboradora, la mujer en ese ámbito yo creo que crea estos trabajos en conjunto y por lo tanto el trabajar en conjunto con hombres que además crean en esto, porque finalmente siempre es como que el feminismo es tema de mujeres y de diversidad, entonces también creo que los hombres tienen que liderar con nosotros en conjunto esto, porque si no sigue siendo un círculo de puras mujeres, entonces tenemos que ir con ellos súper convencidos y convencidos en el ámbito laboral, en el ámbito de la casa también, en una coeducación, en ayudar en labores tan importantes para que también nosotras podamos salir tranquilas sin esa doble presencia, triple presencia, digo yo muchas veces,
de no estar pensando en todas estas multicosas que hacemos. Y no tan solo en eso, y lo dejo también como reflexión porque he estado trabajando también ahí en algunos temas. Me impacta mucho también el tema de las mujeres como cuidadoras, ya en temas de adulto mayor. Entonces creo que esas son etapas de la vida donde uno está muy presente en los hijos, en el ámbito laboral, pero también en el ámbito de una población que va envejeciendo y que finalmente sigue siendo la mujer. Y eso impacta, desde el embarazo, una mujer salir en un embarazo son 10 años, así como decía Gloria, de estos 72 días creo que era que trabajábamos gratis, 10 años nos demoramos también a la par con un hombre en la carrera profesional. Eso impacta y eso hace que hoy día los hombres quieran tener bebés y las mujeres no. Entonces también esto tiene que ser un equilibrio. Así que yo creo que estamos súper desafiados, pero tiene que ser un trabajo colaborativo e incluyendo también a los hombres y siendo promotores también de esta iniciativa. Oye, Carla, y nosotros Muchas invitamos gracias, varones a Carla. esta Tenemos una mesa. pregunta de... O sea, permanentemente nosotros sabemos que tenemos que tener como interlocutores a todos. O sea, aquí Sí. si nos sumamos, la verdad es que no avanzamos. Y ese es como lo que nos mueve permanentemente. Queremos agradecer a Pastoro de Metropol por acompañarnos. Paz nos dice, gracias a todas por el webinar, qué grato volver a verlas y escucharlas. Una pregunta a las panelistas. ¿Cuáles creen que son las barreras y también los habilitadores de corto plazo para avanzar en la integración y posicionamiento de la mujer en el transporte? Lo vemos a todo nivel en las comisiones de transporte de la Cámara y del Senado, en los cargos de liderazgo y también en los cargos operativos, que existe una falta de participación de mujeres. Yo creo que un poco, Claudia, lo que estábamos hablando recién, yo creo que esta participación colaborativa de ir posicionando un poco las dos funciones, tanto de hombres y de mujeres, y que eso al menos es por mi parte, que responde a lo que preguntaba Paz. Pero claro, yo creo que hoy día está la ley de cuotas, yo creo que también hoy día, y eso va a ser un impacto también de tener mujer, porque yo creo que ha aumentado la participación en directorio, porque además está hoy día muy en la vista, pero no sé si Cata parece que lo decía, los cargos gerenciales no, porque está hoy día posicionado el tema del directorio, pero no en los cargos que finalmente también tienen que tomar decisiones. Entonces, yo creo que ahí también es un aporte que hay que ir mirando siempre todas las aristas para ir viendo cómo en los distintos lugares o distintos ámbitos que confluyen tiene que haber una participación ahí de mujeres. Ahí Gloria, que Sí. hoy día está en la vereda política, sabe Sí. perfectamente cómo hay Ya. que hacer esa pega. Este no es un mensaje de candidata, pero más o menos. Porque uno de los temas que yo quiero incorporar en la Constitución es justamente asegurar la igualdad de género. Y eso puede tener algunos incentivos durante un tramo temporal para disminuir la brecha, tal vez con exigencias que estén vigentes durante, por decir algo, 10 años, que van a tener un impacto en la forma en que se organiza la economía posiblemente, pero que va a ser un aporte, porque va a aprovechar talentos. No nos olvidemos que los talentos están repartidos igual y tenemos una cantidad muy grande de talentos no utilizados además, de mujeres que no están desplegando todo su potencial. Así que hay un beneficio para el país en hacerlo. Yo creo que a través de medidas concretas, a través de cuotas, como digo, de decisiones formales, no de buena voluntad, sino de protocolos internos de cumplimiento dentro de las gerencias, índices de cumplimiento, tiene que ser una cosa estructurada. Sí. Porque eso es lo único que obliga a la búsqueda de mujeres, que es lo que me pasó a mí con las candidaturas. El Acuerdo por Chile tenía todo el diseño para las candidaturas paritario. Y es paritario de entrada y paritario de salida. Pero había que entregar candidaturas
paritaria. Y si no lo hubiéramos hecho así, pero como decía antes, estoy segura que no habría sido 50-50. ¿Cata? Yo estoy súper de acuerdo con Gloria, sobre todo en el tema de los facilitadores que necesitamos hoy día, de ir exigiéndole mucho más a las empresas, a los cargos directivos también. Y un poco que veo como barrera, yo creo que lamentablemente, que es algo que se arrastra de siempre, un poco esta desconfianza en la mujer, pero no en sus capacidades, sino que en el tema de cómo reparte el tiempo, al ser una cuidadora, una dueña del hogar, etcétera. Yo creo que sigue existiendo esta desconfianza de, pucha, quiere ser mamá, va a perder el tiempo ahí, y después son el pre y postnatal. Entonces, hoy día seguimos con muchos estigmas que lamentablemente no se han podido levantar, y yo creo que esos son de las grandes barreras que hoy día existen, más que nada. Siendo que, como hablábamos antes, y lo que dicen las cifras, de que la mujer gana menos que el hombre, o sea, debería ser un facilitador, ya se puro esto, y ya sabemos que no lo es. Entonces ya aquí, aparte de las políticas públicas, de todos los acuerdos público-privados que se puedan llevar a cabo, yo creo que la gran barrera hoy día es el tema como de la desconfianza del hecho de ser mujer, lamentablemente. Quizás, y esto es una mirada súper personal, yo creo que también esto parte tan de adentro, parte desde el ser mujer, y en el caso de quienes somos mamás, de no ir replicando los modelos con los que nos formamos, el aprender a entregarle las herramientas a nuestros hijos para que ellos desde la casa salgan caminando como un par nuestro, de sus hermanas, de sus amigas, de sus compañeras. Y no ser nosotros los replicadores de la brecha en forma inconsciente, en forma automática, porque así nos enseñaron y así nos educaron. Educar con igualdad, que también es un tema cultural que hoy día tenemos que trabajar en el país. Creo que ahí también hay un tema pendiente enorme, enorme. Educar con igualdad, un cambio cultural, y también esa educación con igualdad desde las regiones, porque encontramos una mirada distinta en esta gran metropolitana respecto de lo que pasa en regiones. Yo creo que ahí también estamos al debe, mirada muy personal también. Agradecerles su tiempo. Son las 5:11, ya más de una hora conversando con ustedes. Darles muchas gracias por la disposición a cada una, Gloria. Que haya éxito, mucho éxito en su campaña. Cata, dale, maravilloso el trabajo que estamos haciendo ahí en Volvo Cars. Y Carla, bueno, seguimos trabajando permanentemente contigo en seguridad vial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar con Carla y Gloria, que la verdad también alimentan mucho los desafíos y lo que hay que seguir haciendo para adelante. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias a cada uno de nuestros asistentes que nos acompañaron. Agradecemos también a las marcas que confiaron y confían en nosotras. Y esperamos encontrarnos pronto en el próximo webinar que estamos trabajando y que les vamos a ir contando con tiempo. Gracias, muchas gracias para todas y todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Agradezcamos también a nuestros patrocinadores, al Ministerio del Transporte, a nuestros media partners, Automujer y Espacio T, y por supuesto a Fundación Súbete, que esperamos contarles más y buenas noticias muy pronto, así que ya van a saber de nosotras. Gracias y muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ani. Chao, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos.